Omisiones que parecen una locura. Hace un poquito más de un año subí un video con un caso similar donde una persona olvidó a un bebé en su carro. Sucedió lo mismo, pero esta vez en Francia. 2 bebés de 14 meses han muerto en Saint-Nazaire y Bordeaux desde el comienzo del verano, abandonados en automóviles. En ambos casos los padres tuvieron que dejarlos en la guardería, pero estos se fueron a su lugar de trabajo olvidándose de su hijo en el coche, solos durante horas en el calor. Era una muerte segura, mientras que las temperaturas dentro de un vehículo pueden subir excesivamente rápido. Aunque una temperatura exterior pueda considerarse templada, entre los 15 y 20 grados centígrados, en menos de media hora, en un coche puede subir a 45 grados centígrados, recuerda el ministro del Interior de Francia. Con una temperatura exterior de 26 grados centígrados, 10 minutos son suficientes para provocar la muerte de un niño pequeño en un vehículo. Hipertermia o golpe de calor que se produce rápidamente porque la regulación térmica de los bebés no está adaptada a las temperaturas extremas. Las reservas de agua de su cuerpo son bajas y sus capacidades para sudar se reduce. ¿Cómo se explican estas tragedias? David Diamond es profesor de psicología de la Universidad del Sur de Florida y se ha convertido en el especialista en este llamado síndrome del bebé olvidado. Esos niños cuyos padres se olvidan en su coche y que en ocasiones mueren de hipertermia, mientras se dedican a sus actividades diarias. Un bebé de 14 meses fue encontrado muerto el miércoles por la tarde, olvidado en un automóvil en el estacionamiento de una empresa en Bordeaux, en los Pirineos Atlánticos, anunció el fiscal Pau el jueves 21 de julio. A continuación, la fiscal de Pau, Cécile Jekneck, se pronunció en un comunicado de prensa. El padre del niño, empleado de la empresa aeronáutica Safran, se habría olvidado de dejar a su bebé en la guardería por la mañana antes de ir a trabajar. Las investigaciones iniciales sugieren que el niño pequeño murió por asfixia y deshidratación, dijo el fiscal. La madre, al constatar la ausencia de su hijo el miércoles al final de la jornada en la guardería de Assat, un pueblo periférico de Pau y no lejos del lugar de trabajo del padre, había dado la alerta. Los intentos de reanimación por parte de los bomberos y un equipo de SAMU trasladados inmediatamente al lugar, alrededor de las 17 horas, fueron inútiles. Se abrió una investigación flagrante por homicidio culposo y se encomendó la brigada en investigación a Pau Lescar. Los padres del bebé sin antecedentes penales y padres de un niño mayor fueron trasladados en estado de shock al centro hospitalario de Pau. No se pudo llevar a cabo ninguna audiencia tal como esta, indica Cécile Jekneck. Una autopsia está programada para el próximo viernes y poder determinar la causa exacta de la muerte. Increíble, pero cierto. Yo soy Alex Ruiz, esto es No Dormirás Más. Si te gustó, por favor ayúdame a suscribirte, a darle un like y comparte. Y que pases buenas noches y que duermas bien, si puedes.